no es la misma preocupación que el año pasado, por una diferencia importante, que es el tema de la vacunación. El año pasado, acuérdense que en octubre empiezan a subir los casos, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos un 74% de vacunación. Preocupan, entre otras cosas también, cuando se empiezan a dar casos en niños. Quizá no de gravedad, pero no solo generan contagios y generan la enfermedad, sino que también generan distorsiones en los centros educativos. Ya los chiquilines, casi 2 años, hemos perdido muchos días de clase. Entonces, cuando empiezan a haber contagios en centros educativos, ¿qué pasa? Esos chiquilines ya no van, los que tienen que aislarse porque fueron contacto no van. Entonces tenemos no solo, insisto, el tema de la enfermedad, sino además tenemos el tema de que se trastoca toda la vida, en este caso la vida educativa de los chiquilines que lo necesitan. A diferencia de la vez pasada, también ahora todavía tenemos el rastreo, sabemos dónde están los focos. Yo ayer de tarde recibía los focos en La Valleja, recibía un foco en Maldonado, un foco en Colonia, y se sabía, ¿no?, aquello de rastrear, de aislar a la gente que tuvo contactos. A esta altura lo podemos hacer. Y por supuesto, y lo último y no menos importante, es el tema de la vacunación. Todavía hay gente que no se ha vacunado, todavía hay gente que tiene tareas de extrema sensibilidad en nuestro país que no se ha vacunado. Y bueno, como ustedes saben que nosotros hemos apelado a la libertad, pero a la libertad responsable, y cuando uno ve dónde están los casos, dónde son los casos graves, yo creo que es más fácil que la tabla del 1. Ya sabemos que con la vacuna se pasa por esta pandemia de una manera, y sin vacunarse no solo es un tema personal, sino que también es un tema para la comunidad. Así que llamar a que la gente que todavía no se decidió, que se vacune. ¿La vacuna para los más chicos se viene el año que viene? ¿Perdón? ¿La vacuna para los más chicos se viene el año que viene? Ayer de tardecita recibí la noticia de que la FDA de Estados Unidos, creo que fueron 17-0 en contra, aprobó la vacuna de determinado tipo del COVID. Estamos viendo qué tipo de vacuna es. Tengo entendido que no es la misma vacuna que se da para adultos que la que se puede dar a menores. De nuevo, y en esta población todavía más sensible que la mayor, la vacunación no va a ser obligatoria. Primero, y ahora que está aprobado internacionalmente, veremos qué dice la Comisión de Vacunas de nuestro país, que es la que nosotros hemos siempre seguido. Cuando nos dicen es oportuno, y cuando dicen que no, no lo hacemos. Presidente, hablando de educación, estudiantes terciarios del interior del país piden por la continuidad de los cursos a distancia. ¿Puede haber alguna política nacional para asegurarles la continuidad? A ver, primero y antes que nada, en el caso de la Universidad de la República, la autonomía de la misma. Creo que no estoy violentando ningún secreto si digo que en conversaciones que he tenido con el rector, en reuniones que he tenido con el rector, justamente uno de los argumentos que maneja y un reclamo fuerte que se maneja es desde el interior, chiquilines que tengan la semipresencialidad. Y creo, no soy vocero del rector de la universidad, que lo ha tomado con muy buenos ojos. ¿Qué pasa con la emergencia sanitaria? ¿Se va a decretar el fin de la emergencia sanitaria o paulatinamente, caso a caso? Todavía nada. Tenemos el tema del tapaboca al aire libre. Yo estoy al aire libre por la perspectiva de las cámaras. Pero no, todavía cesar la emergencia sanitaria. No, yo lo vengo hablando con ustedes porque no va a ser de un día para el otro. Se puede ir aproximando. Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando. Presidente, ¿en qué se basó la decisión de intervenir Casa de Galicia? Los elementos técnicos los maneja mejor que yo el Ministerio de Salud Pública. Esto no ha sido un tema abrupto. El ministro de Salud Pública, el subsecretario, han venido informando de esto hace muchos meses. La situación económica de Casa de Galicia, la situación de los afiliados de Casa de Galicia, la edad de los afiliados de Casa de Galicia, y nosotros, visto esta situación económica y de funcionamiento, teníamos 2 opciones. Una de las opciones era fusionar y la otra opción es intervenir. Esta intervención lo que quiere y pretende ser por parte del gobierno
es ordenar la casa y que Casa de Galicia siga siendo Casa de Galicia. Que no se pierdan puestos de trabajo, que no haya un déficit en la atención, organizarla económicamente y que pueda seguir andando. En el tema de Casa de Galicia, y que esto para mí es importante, hay un interés muy importante, valga la redundancia, en el propio gobierno de Galicia. Yo he estado en contacto con el gobierno de Galicia. Ustedes saben de la importancia para la comunidad gallega que tienen algunas instituciones. Una de ellas es Casa de Galicia, la asistencia que ha habido por parte del gobierno de Galicia, con lo cual estamos hablando seguido porque creemos que Casa de Galicia tiene que seguir funcionando y seguirá teniendo la asistencia que ha tenido desde el punto de vista nacional y quizá también desde el punto de vista internacional. ¿Por cuánto tiempo la intervención y quién será el interventor, presidente? Eso está designado, los de Salud Pública, los de Economía, y el tiempo se lo pueden preguntar al Ministerio de Salud Pública. Estimo que lo suficiente para que Casa de Galicia pueda volver a andar sola. Quiere decir que no va a haber una liquidación de Casa de Galicia. No, se quiere salvar Casa de Galicia. Por supuesto, por supuesto. Pero falta dinero, que falta ordenarla y aportar Bueno, dinero. lo que yo les venía diciendo, y también respetar una institución de tantos años, con lo cual cada palabra que diga, desde el presidente de la República, pasando por el ministro de Salud Pública y cualquier gobernante, tiene que ser cuidando a esa institución, que es una institución muy importante para muchos uruguayos. ¿Cómo observa usted, presidente, la campaña que se viene dando en lo que tiene que ver con aquellos que están en contra de la ley de urgente consideración? No, ¿Cómo lo yo observa? no puedo, porque yo soy presidente de todos los uruguayos. Salir a defenderla. Sí, por supuesto. Eso nos vamos a ocupar los que estamos convencidos de lo que el Parlamento votó, y tengan la seguridad que lo vamos a hacer con mucha firmeza. Ando con vocero ahora. Sí, no, porque- pero- ¿Y qué vocero? presidente, No, ¿cómo- obviamente, desde el gobierno, a ver, lo que no voy a opinar es de lo que dice otra gente. Lo que uno espera es que se informe, no que se desinforme, porque la mejor manera de respetar a los uruguayos, ¿cuál es? Decirle la verdad. Decirle, esto es lo que nosotros propusimos en campaña electoral, ustedes nos vieron. Hoy se cumplen 2 años del 27 de octubre, la primera vuelta del 2019. Anduvimos por todo el país diciendo cuáles eran nuestras ideas, cuáles eran nuestros propósitos. Rumbo al balotaje, o sea, mañana, hace 2 años, empezamos a construir el compromiso por el país. Allí estaban las ideas bases. Después, por si fuera poco, en el mes de enero del 2020, distribuimos lo que iba a ser el borrador de la ley de urgente consideración. Y antes de presentarla al Parlamento, le dijimos a los uruguayos y a todos los partidos políticos, para que tengan tiempo para estudiarla, este es el texto formal que va a ingresar al Parlamento. Se votó la ley, lo votaron los partidos de la coalición y otros partidos, y algunos artículos, todos los partidos, y yo la primera pregunta que hago, se las hice a ustedes el otro día, obviamente es una pregunta capciosa. De estos 15 meses aproximadamente de vigencia de la ley, ¿cuál es el daño que ha causado? Porque me parece que si es una ley tan mala, si es una ley que no representa el sentir de los uruguayos, en teoría, diga, bueno, ¿qué es lo malo que ha generado la ley de urgente consideración en estos 15 meses? Ahí pongo una coma y una pausa, para darle un poco de... Bueno, yo creo que nada malo. Yo creo que nada malo. Y creo que ha generado cosas buenas. En materia de seguridad ni que hablar. No solo lo que dice el texto legal, sino también el respaldo a la policía. ¿O no vivimos quejando estos años que la policía no tenía ningún respaldo? Yo lo hice de senador. Entonces le damos herramientas a la policía, le damos herramientas al ciudadano. En el año 2004 la legítima defensa rural empezó a hacer fuerza en el interior del país, en la zona rural. Ha habido una mejora en materia de seguridad y también que la policía se siente respaldada. En materia educativa lo dijimos siempre, que una cosa son las asambleas técnico-docentes, una cosa es escuchar a los sindicatos y otra cosa es compartir el gobierno de la educación. Lo dijimos en campaña electoral, nadie se puede sentir engañado que así lo impulsamos. En la libertad financiera, yo los invito a que vayan a Sarandí de Navarro. Que vayan a Sarandí de Navarro y le pregunten cuál es el cajero más cercano. Si no van, yo ya se lo digo, en Paso de los Toros. 60 kilómetros. ¿Saben cómo hacían? Un vecino agarraba la tarjeta de 7, 8 vecinos, iba a cobrar a Paso de los Toros. Pero les voy a agregar otra cosa. ¿Quién se perjudicaba?
no solo ese vecino que cobraba la jubilación y ya le tenía que sacar el taxi, ¿no? O que iba a buscar plata y le tenía que sacar el taxi o la comisión. Además, el boliche de Sarandí de Navarro no vendía porque la gente compraba en Paso de los Toros. Y por eso la libertad financiera que nosotros establecimos y hablamos en todo el país también está en la ley de urgente consideración. La regla fiscal es cuidar la plata de los uruguayos. ¿O no nos quejamos que los últimos gobiernos gastaron a troche y moche en proyectos fantasiosos que hasta el día de hoy arrastramos? La regla fiscal es el gobierno que se autoimpone un deber ante los ciudadanos. No voy a gastar más de lo que tengo y voy a guardar en la época de las vacas gordas cuando venga la época de las vacas flacas. Y podríamos seguir con el derecho al trabajo. Hoy me levantaba leyendo algunas declaraciones de gente que está en contra de la ley de urgente consideración con sus argumentos, que no comparto, pero son argumentos que tienen su razón de ser. Y de una ocupación, ¿o no se acuerdan de la empresa de pan en Montevideo, lo que le hizo una ocupación? ¿No se acuerdan de la foto? Y bueno, ¿a ustedes les parece lógico? No, la huelga hay que protegerla y hay que respetarla, pero también el derecho a trabajar. ¿Por qué si yo soy trabajador me van a cortar la entrada a un lugar para poder trabajar si yo necesito ese jornal? Si yo quiero trabajar, aquello de la libertad es libre. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley de urgente consideración es una ley esencialmente de libertad. De libertad. Y por eso que nosotros la vamos a defender, por todo este proceso que los aburrí y ya le pido disculpas, pero es la génesis de la ley, es el compromiso que nosotros tuvimos con el país y es una muy buena ley que por lo menos la hipótesis de mínima, no conozco a nadie que diga que haya generado resultados negativos. Y como ustedes dirán, se está olvidando del combustible, les voy a hablar de combustible. Porque obviamente un gobierno que hace, un gobierno llega con una idea, ve qué votos tiene y ve hasta dónde puede avanzar. Ustedes saben lo que yo pensaba, no quiero llover sobre mojado. Se llega a una fórmula que lo que tiene de interesante e importante es la transparencia. Se terminó que un ministro de Economía o un presidente de la República levante el teléfono y diga, che, aumentá la nafta que estoy con déficit, aumentá la nafta que necesito recaudar más. Lo que hay es una paramétrica clara que establece el precio de los combustibles. Y también el Estado se autoimpone cosas importantes, que es el famoso factor X de ANCAP, que son los subsidios, la ineficiencia, las cosas que tiene que mejorar ANCAP. Al fin y al cabo, la transparencia que el gobierno le da al precio de los combustibles, que obviamente hace un tiempo estaba a 40 y pico de dólares y hoy está a 85. Obviamente que uno querría que el precio del crudo o de la paridad de importación fuera otro. Pero también, en esta fijación transparente, cuando no queda otra que aumentar, se podrá aumentar, pero también, si ANCAP da ganancias, como viene dando, tenemos la posibilidad de que esa X se transforme no solo negativa, sino que ayude a no aumentar eventualmente los combustibles. No estoy dando ninguna noticia, porque ya había los más veteranos que levantaron las cejas, simplemente es el camino que se puede llegar a recorrer. Les pido disculpas, pero tengo que estar Dale. Una de Durazno. No sé si puedo. Durazno está estratégicamente ubicado, estamos en el centro del país, tenemos la planta UPM en pleno armado. ¿Qué proyecto hay a futuro que tal vez no conozcamos o que se esté pensando? Veníamos hablando con el intendente, recién me venía medio paleteando ahí, acompañándome y pidiéndome, porque Carmelo no pierde oportunidad para hacer esa cosa, dicho sea, por suerte. Tenemos algún tema vinculado con el aeropuerto, estamos interesados en que Durazno, como lo ha hecho durante todos estos años, con la educación, con la cultura, con las industrias, con los frigoríficos, con las plantas de celulosa, siga siendo un polo de atracción para todos los uruguayos. Muchas gracias. Gracias, Luis.